Antes de empezar el video, primero que nada quiero decir de que esto lo he grabado hace ya mucho tiempo y mi canal principalmente es de vlogs. Voy a volver a eso. Nada más que quiero terminar este tema al que no le puedo ser indiferente. Y luego de eso, les digo, vuelvo. Ahora les dejo con mi yo del pasado. Estaba comenzando a grabar este video. Un sistema económico, un sistema político y un sistema social a la vez. Hola, ¿cómo están? Soy Rey Bustamante, gente. Bienvenidos a un nuevo video. Y el día de hoy les hablaré de socialismo. Así que empecemos de una vez. El socialismo es algo muy popular, pero aunque sí puede tener un logotipo característico que a muchos les puede parecer muy brutalmente genial, deberías conocer mejor de lo que realmente se trata el socialismo. El socialismo es liderado ideológicamente por su mayor referente Karl Marx, quien sí fue inspirado por muchísimos otros autores más, como George Wilhelm Friedrich Hegel. Pero nadie dio una influencia más importante en el socialismo que Karl Marx. Pero antes de analizar lo que esta persona hizo, debemos conocer muy bien quién fue Karl Marx, porque es de suma importancia saber a quién uno escucha y toma en cuenta. Porque, por ejemplo, no vas a escuchar una cátedra de cómo ser exitoso al vagabundo del barrio, quien nunca en su vida lo ha sido y no sabe cómo serlo. No, porque él no te puede ayudar a ti en eso. De hecho, puede perjudicarte y volverte como él. Así que analicemos quién fue Karl Marx. Karl Marx, del cual su nombre se escribe originalmente con K, nació en Tröbris, Alemania, de familia burguesa y dueña de viñedos. Su padre era un abogado judío, devoto de Voltaire y Leibniz. Su madre era holandesa. Karl Marx también tuvo hermanos, de los cuales no se sabe mucho. A sus 17 años se enamoró de su amiga Jenny de Westphalen, pero se separó de ella porque su papá lo llevó a estudiar jurisprudencia, leyes o derecho en Bonn el año 1835. Él, durante ese tiempo de universidad, solamente iba a emborracharse llevando una vida ligera. Y en sus clases, en vez de tomar apuntes, escribía poemas. Tras su gran fracaso, su padre, en lugar de castigarlo, tuvo la bondad de beneficiarlo pagándole una universidad más costosa, pero nuevamente él no supo aprovechar esa oportunidad. Esperó que su padre lamentablemente muriera el 10 de mayo de 1838 para aprovechar y así recibir algo de herencia de él. Después de muchísimos años, tras varios intentos fallidos, por fin consiguió un título, y el 15 de abril de 1848 salió de filósofo. Después de despilfarrar y no aprovechar la herencia de su padre por su mala situación económica, debido a su mal manejo del dinero y su nulo conocimiento de él, lo cual lo llevó a crear textos erróneos y equivocados después, sus amigos tuvieron la bondad de hacer la corazonada de irle prestando dinero en un acto de caridad, como por ejemplo un 28 de abril de 1844, que le prestaron 1000 táleros, los cuales no se hizo durar. Tuvo que salir de Prusia, actual Alemania, y se fue a Francia. Un día, un joven llamado Friedrich Engels llamó a su puerta, y ese mismo se convertiría en su mejor amigo. En 1845, Karl Marx fue expulsado de París por los disturbios que causaba, y marchó a Bruselas. Se reunió en mayo con Friedrich Engels, y entre julio y agosto partieron a Inglaterra y regresaron el 20 de agosto de 1845 a Bruselas. El 3 de mayo de 1848 fue expulsado de Bélgica. ¿Otra vez? No otra vez. No otra vez, amigo. ¿Eso es posible? Vaya perdedor. Durante un pequeñísimo tiempito estuvo escondido en Francia, pero se fue de ahí muy rápidamente porque ya lo habían expulsado de ahí también, y se dirigió a Londres, llegando el 24 de agosto de 1849. Mal alojado, mal alimentado, lleno de deudas, vivía a merced del carnicero y verdulero. Friedrich Engels le iba dando dinero constantemente, pero mientras tanto Karl Marx no dominaba la lengua inglesa. Fumaba del peor tabaco y se deterioraba producto de ello, haciéndole aparentar mucha más edad de la que realmente tenía. En 1863 murió su madre y él aprovechó eso para recibir su herencia, que como de costumbre no se hizo durar, pero sus preocupaciones económicas se acabarían en 1868 por la pensión anual de 350 libras esterlinas con la que Friedrich Engels lo mantenía.
Karl Marx, antes de ser mantenido por Friedrich Engels, solamente trabajó hasta sus 31 años, y después se hacía mantener hasta con su esposa. Pero fuera de las pensiones con las que Friedrich Engels lo mantenía, Karl Marx le pidió dinero el 27 de marzo de 1867 para su libro El Capital, que recién salió en septiembre del mismo año. Su mujer murió el 2 de diciembre de 1881 y él el 14 de marzo de 1883. Pero muy irónicamente, contradiciendo sus ideales, hay que pagar para ver su tumba. Pero en fin, o sea, resumiendo todo sobre quién fue Karl Marx era un gordo, borracho, drogadicto, fumador, vago, flojo y mantenido, pero desde esa posición pretendía creerse con la autoridad de decirte cómo tenías que ser tú y tu trabajo, aunque él fuera un parásito sin la ética ni moralidad para hacerlo. Lo peor de todo es que hay personas que le hacen caso. ¿Quién es más tonto, el tonto o el tonto que lo sigue? Ahora que ya conocemos quién fue Karl Marx, veamos el nefasto legado que dejó, porque él, junto a su alcancía, escribieron un libro que para el socialismo es como su Biblia o Constitución. Ese libro se llama Manifiesto del Partido Comunista. El Manifiesto del Partido Comunista consta de 4 capítulos, pero durante todo ese libro se introduce puro emocionalismo banal sin llegar a nada puntual, lleno de contradicciones y trivialidad, que solamente se trata de crear un sentimiento de odio y división. Como por ejemplo al iniciar el libro, en el capítulo 1, Burgueses y Proletariados, ya se trata de crear odio diciendo que la sociedad siempre estuvo dividida en 2 grupos, que son el opresor dominante y el oprimido dominado, explicando que antes era entre los amos y los esclavos, luego entre los patricios y plebeyos, entre señores y siervos, maestros y oficiales, lo cual hasta ahí es cierto, pero según el manifiesto del Partido Comunista de Marx y Engels, la nueva división supuestamente estaría entre la burguesía y el proletariado, aunque eso en realidad es una falacia, porque en una sociedad capitalista libre, en la cual son mejores las condiciones, ese problema no sería así, ya que incluso los mismos obreros serían libres, al igual que todos, libres para hacer, libres para escoger, libres para emprender por sí mismos si quisieran, libres para decidir, porque la libertad es para todos. Pero eso es algo de lo que hablaré y trataré a muchísima más profundidad en mi próximo video sobre el tema. Pero en el manifiesto del Partido Comunista también se critica el progreso y el avance de la expansión global al mundo de las empresas con frases como esta: mediante la explotación del mercado mundial, la burguesía dio un carácter cosmopolita a la producción y al consumo de todos los países. Con gran sentimiento, los reaccionarios han quitado a la industria su base nacional. De esa manera nos dan a entender de que les molestaba rotundamente el que una empresa llegara a expandirse globalmente al mundo. Pero pongámonos a analizar eso, porque suele verse como algo malo y en varios casos desde un punto de vista vulnerable, porque se cree que una empresa extranjera llegará a destruir a las nacionales, sin darnos cuenta de que no es necesariamente así gracias a las leyes del mercado, y que incluso nosotros podríamos llegar a expandirnos. Tan solo piensen en que existe una empresa como McDonald's, pero de comida de nuestro país, o que nuestros productos lleguen a ser vendidos y aclamados alrededor del planeta. Eso sería posible si no nos cerráramos tanto al libre comercio. Además nos traería orgullo y beneficios como país. Además no se considera de que gracias al hecho de que las empresas se expandan globalmente al mundo, tenemos varios beneficios que ahora son de vital importancia para nosotros, como un claro ejemplo de eso son los equipos electrónicos y las redes sociales. Otra supuesta cosa negativa del capitalismo de la que se habla en el manifiesto del Partido Comunista es de que supuestamente en el capitalismo la riqueza está en manos de unos pocos, y eso se dice utilizando frases como esta: la burguesía suprime cada vez más el fraccionamiento de los medios de producción, de la propiedad y de la población. Ha aglomerado la población centralizando los medios de producción y concentrando la propiedad en manos de unos pocos. Y estén atentos, muy atentos, y recuerden muy bien esta frase, porque haré alusión de ella más adelante en este mismo video. Ahora pasaré a mostrar y explicar las soluciones a estos supuestos problemas del capitalismo inexistentes
con el socialismo que pretende implementar el manifiesto del Partido Comunista. Ahora agárrense bien de donde puedan, porque después de tanto titubeo y balbuceo y puras palabras necias y erróneas de charlatanería barata que tiene este libro de relleno, por fin se llega a lo puntual. El socialismo consta y está formado por 10 puntos, pasos o medidas a seguir como si fueran mandamientos, los cuales se los puede encontrar finalizando el segundo y antepenúltimo capítulo. Ahora procederé a explicarlos para luego pasar a analizarlos. 1. Expropiación de la propiedad territorial y del empleo de la renta de la tierra para los gastos del Estado. 2. Fuerte impuesto progresivo. 3. Abolición del derecho a la herencia. 4. Confiscación de la propiedad de todos los emigrados y sediciosos. 5. Centralización del crédito en manos del Estado por medio de un banco nacional con capital del Estado y monopolio exclusivo. 6. Centralización en manos del Estado de todos los medios de transporte. 7. Multiplicación de las empresas fábricas pertenecientes al Estado y de los instrumentos de producción, roturación de los terrenos incluidos y mejoramiento de las tierras según un plan general. 8. Obligación de trabajar para todos, organización de ejércitos industriales, particularmente para la agricultura. 9. Combinación de la agricultura y la industria, encaminadas a hacer desaparecer gradualmente la oposición entre la ciudad y el campo. 10. Educación pública y gratuita de todos los niños, abolición del trabajo de estos en fábricas tal como se practica hoy, régimen de educación combinado con la producción material. Ahora, en un análisis pasaré a explicar muy detalladamente en qué consiste cada uno de estos puntos. 1. Expropiación de la propiedad territorial y empleo de la renta de la tierra para los gastos del Estado. Expropiese. Significa que te van a quitar tus cosas para que el gobierno haga su gana y voluntad como le plazca con aquello que te quiten a ti. 2. Fuerte impuesto progresivo. Significa que a tu trabajo y los beneficios que muy merecidamente consigas con mucho esfuerzo por ello, el gobierno te va a ir quitando y robando cada vez más y más pedazos de ello. ¿Pero vos crees que la caridad tiene que ser a punta de pistola? No entiendo. A ver, ¿para vos robar está bien o está mal? Está mal. Ok, digamos, la redistribución del ingreso implica robar. Es decir, va a venir suponete esto, mirá, porque lo haces vía los impuestos y los impuestos son un robo, ¿sí? A ver, suponete algo. Viene tu vecino y te dice, Ale, dame la mitad de tus ingresos. ¿Vos qué decís? Ni en pedo. Ok, bien, fantástico. Ahora viene al otro día con un papel que tiene una firma y dice, acá dice que me tenés que dar la mitad de tus ingresos. Vos le vas a decir, ¿y quién lo firmó? Ah, lo firmé yo. ¿Qué vas a decir de vuelta? Ni en pedo. Ok, al otro día viene con un matón. ¿Qué haces? Sí, se lo voy a dar, me está Bien, robando. ok, te das cuenta que te está robando, ¿sí? Bueno, fíjate esto. Entonces, la redistribución del ingreso es un acto violento. Entonces, aparte, fíjate esto. Con lo cual, vos no le podés estar imponiendo tus preferencias al resto de esa manera. Esto una vez en un tuit, el señor Pratt Guy, ¿sí? Me dijo, es la diferencia entre tener sensibilidad social y no tenerla. ¿Vos la tenés, Javier? Yo le dije, sí, claro. Digo, pero vos no das caridad con mi bolsillo, porque, digo, con el culo ajeno somos todos putos, claro. Cada vez que vos creas un derecho, alguien lo tiene que pagar. Y eso de alguien lo tiene que pagar significa, ¿sí?, impuestos. Y lo primero que hay que entender es que los impuestos es un acto violento. De hecho, la palabra impuestos, digo, deja bien claro que es una imposición. Es más, el origen de la palabra tiene que ver cuando un reino conquistaba a otro y al perdedor le imponía cargas para financiar sus cuentas. O sea, y de ahí viene el concepto de impuesto. 3. Abolición del derecho a la herencia. Significa que al legado del esfuerzo de tus antepasados o seres queridos cercanos a ti y las cosas que ellos dejen, tú ya no las vas a poder tener, pues el Estado se lo va a quedar todo y no tendrás derecho a obtener nada por ello. Pero eso es algo muy irónico, porque recordemos que antes de ser mantenido por Friedrich Engels, Karl Marx vivía a costa de las herencias de sus difuntos padres. 4. Confiscación de la propiedad de todos los emigrados y sediciosos. Significa de que si te alzas en contra de la autoridad con el fin de derrocar los poderes del Estado o abandonas el país que esté gobernado por un Estado socialista, este se va a quedar con lo que dejes en aquel país. Aunque por los anteriores puntos ya sabemos que de todas formas, aunque no hagas eso, igual va a pasar aquello. 5. Centralización de crédito en manos del Estado por medio de un banco nacional con capital del Estado y monopolio exclusivo.
Creo que eso ya se explica muy bien por sí mismo, pues el gobierno se adueñará y quedará de todo el crédito. 6. Centralización en manos del Estado de todos los medios de transporte. Para todos los minibuseros y transportistas en general que apoyen la existencia de un Estado socialista, pues tengan en cuenta y sepan muy bien de que el gobierno les quitará hasta eso. 7. Multiplicación de las empresas fabriles pertenecientes al Estado y de los instrumentos de producción, rotulación de los terrenos incultos y mejoramientos de las tierras según un plan general. Significa que el Estado tendrá la producción a su disposición, pero a diferencia del sector privado, donde con el capitalismo hay que competir con calidad y precio para poder tener ganancias y así crecer, en el sector público no importa que se despilfarre y se haga un mal manejo, porque no les va a afectar al tener eso al control del Estado, ya que nos pasan la factura a nosotros, quienes somos quienes pagamos obligadamente. Y un ejemplo de aquello es, por ejemplo, Quipus. 8. Obligación de trabajar para todos. Organización de ejércitos industriales, particularmente para la agricultura. Si apoyas a algún socialista y le regalas tu libertad, pensando que vivirás mediocremente mantenido por un triste bono o miserables subsidios, pues déjame decirte que eso no va a durar para siempre, porque una vez repartida la riqueza, esta se acaba y es ahí donde empieza la crisis. Y pues llegado hasta este punto, tú tendrás que trabajar. Y no lo harás en lo que quieras, te guste y te apasione, no. Lo harás designado por el gobierno y tendrás que trabajar obligado para el Estado. 9. Combinación de la agricultura y la industria, medidas encaminadas a hacer desaparecer gradualmente la oposición entre la ciudad y el campo. En este punto se dice que se combinaría la industria con la agricultura, pero que se iría eliminando la oposición entre la ciudad y el campo, así acabando con los diferentes pensamientos y las diferentes cualidades que hay entre nosotros, volviéndonos como un rebaño de ovejas, iguales y como quieran que seamos. 10. Educación pública y gratuita de todos los niños. Abolición del trabajo de estos en las fábricas como se practica hoy. Régimen de educación combinado con la producción material. El Estado, al tener toda la riqueza concentrada, brindaría educación a su conveniencia. Y sabemos que lo haría lleno de un fuerte adoctrinamiento socialista a su favor. Pero también se dice que los niños no trabajarían en las fábricas, aunque sí lo harían en la producción material. ¿Qué significa régimen de educación combinado con la producción material? Significa que van a dar educación a su conveniencia, pero que van a hacer trabajar a los niños en la producción material. En el proceso de estos puntos, pasos o medidas, y hasta incluso ya haber llegado a completarlos todos, se estaría viviendo en socialismo. Pero el comunismo, según el manifiesto del Partido Comunista, en el capítulo 3, Literatura Socialista y Comunista, primero se habla de algunas formas en las que se podría implementar el socialismo y explicado, que consta de 10 puntos. Pero en la tercera parte del capítulo 3, el socialismo y el comunismo crítico utópicos, se explica sobre lo que llegaría a ser el comunismo. El comunismo, después del socialismo, según el manifiesto del Partido Comunista, sería un sistema y forma de vida en la que todas las personas, además de ser completamente filántropos altruistas, aparte de eso, también dejarían totalmente de pensar en sí mismos para hacerlo hacia su sociedad, como audimentes o pitufos. A pesar de que eso es imposible, porque ni nuestro cerebro ni nuestra psicología funcionan así. Y no estamos diseñados para eso. Hasta hay investigaciones y escritos como los de Steven Pinker o David Boss que nos permiten comprender mejor aquello. Pero en la época en la que se creó el manifiesto del Partido Comunista, con las ideas socialistas y comunistas, ni siquiera se hizo todavía los análisis o estudios de Sigmund Freud sobre la psicología o Darwin sobre la evolución humana. En el manifiesto del Partido Comunista también se decía de que en el comunismo desaparecería el contraste entre la ciudad y el campo, se haría la abolición de la familia, de la ganancia privada y del trabajo asalariado, y se proclamaría una supuesta armonía social. Ya no habría dinero, la propiedad ya estaría totalmente eliminada, y lo más interesante de todo es que desaparecería el Estado. En eso consiste el comunismo,
aunque nunca se explica cómo pasaría todo eso del cambio de mentalidad en humanidad o cómo desaparecería el Estado, porque una vez aplicado el socialismo, al entregar todo el poder absoluto al gobierno, es mucho más fácil llegar al fascismo de Benito Mussolini a que mágicamente los gobernantes decidan dejar y ceder todo el poder absoluto para que se elimine el Estado, así llegando al comunismo como tal. Y una vez terminado de explicar eso en el manifiesto del Partido Comunista, por fin se llega al cuarto y último capítulo, actitud de los comunistas ante los diferentes partidos de oposición, de la cual no se rescata nada útil o importante ni muchísimo menos bueno. Pero ya que finalizamos de analizar el manifiesto del Partido Comunista, podemos sacar varias conclusiones al respecto. Y es de que, primero que nada, empecemos con el comunismo, porque su sistema, modelo o forma de vida, a diferencia del socialismo, sí llegó a funcionar. Así es, lo oyeron bien, y se los digo yo, que soy liberal libertario. El comunismo sí funcionó, pero solamente en la época y los tiempos de las cavernas, porque era algo que se practicaba por la necesidad y urgencia de esos tiempos, siendo algo transitorio. Pero ahora querer volver a eso sería una incorrecta aberración terrible. Solamente nos llevaría a retroceso y nos traería decadencia, por lo cual es una muy mala idea, aunque para varios suene como algo atractivo. Pero en resumen, el socialismo es algo muchísimo peor que el comunismo, y nunca jamás llegó a funcionar por ningún motivo, en ninguna época o con ninguna circunstancia. Y hay varios ejemplos de ello, en realidad todos en los que se los aplicó, sin tomar en cuenta a España, México y Bolivia, porque ahí aún no se culminó con la implementación del socialismo, llegando a tal punto catastrófico, aunque sabemos que eso quieren hacer y ya se está en camino y proceso de cambio a ese horrible sistema. Momento, hago una pausa muy importante aquí, porque lo que dije de que mi amadísimo país Bolivia todavía no había llegado a tal punto catastrófico, lo dije hace ya mucho tiempo, porque este video tendría que haberlo subido hace justo un año exactamente, en octubre de 2020. Pasaron cosas y no estuve subiendo videos últimamente, pero he vuelto. Y lamentablemente ahora, cuando digo estas palabras en octubre de 2021, ya estamos en tal situación. El gobierno está tratando de aprobar leyes que van en contra de nuestros derechos y nuestras libertades. Cuando llegaron al poder, a inicios del gobierno del dictador tirano Juan Evo Morales Ayma, lo primero que hicieron fue atacar a entidades internacionales grandes, como ser la DEA. También atacaron a los grandes empresarios y luego a los medianos empresarios. Pero ahora no solamente quieren atacar al pequeño empresario, sino que los gremiales, a los comerciantes y al ciudadano de a pie en general. Es momento de volver a las calles, es momento de volver a luchar por lo que merecemos. No solamente están yendo contra las entidades públicas, sino también las privadas y personas jurídicas y naturales, que son todos. Así que tenemos que volver a luchar, sí o sí. Voy a tomarme unos minutos para explicarte qué es lo que estamos viviendo ahorita a nivel de leyes en el país. Lo que ha hecho el MAS es generar un paquete de leyes. Exacto, es un paquete, no es una sola ley. Es un paquete de leyes que quiere cooptar el Estado, que quiere quitarnos garantías, que ha modificado el Código Penal, que ha modificado el Código de Procedimiento Penal. Esto es alarmante. Vamos por partes. Primero, la ley 1386 es la ley de la estrategia contra la legitimación de ganancias ilícitas. Es distinta a la ley 218, que es la ley contra la legitimación de ganancias ilícitas. Ambas tienen el mismo alcance, ambas te van a hacer lo mismo, le dan un poder irrestricto de unidad de investigación financiera, plantean investigarte con solo que solo el ministerio lo diga. Entonces son leyes muy peligrosas, hay que pelear contra ambas y contra este paquete. Está la ley de ascensos de la policía, se han creado varios generalaltos, pero además de esto le estamos dando un poder excesivo al ministro de gobierno, lo estamos convirtiendo en un rey chiquitito. El ministro manda ahora por sobre la policía porque define los ascensos. Después tenemos la ley de lucha contra la corrupción. Esta ley es una de las más peligrosas, ya se ha aprobado, pero es una ley que modifica el Código Penal, modifica el Código de Procedimiento Penal y además aumenta cosas. Es una ley que permite que el Estado, cuando cualquier persona comete un delito, le quiten la personería jurídica de todo lo que tenga, a pesar de que esto tenga sociedades. Pueden quitar personerías a los partidos, pueden quitar personerías a las empresas. La más compleja de todas, por supuesto, que es la 218.
la ley contra la legitimación de ganancias ilícitas. Esta no se ha aprobado aún, pero la estrategia sí. Como les decía en su momento, le damos un poder irrestricto al UIF y nos va a fregar a todos, comerciantes, transportistas, cocaleros, gremiales, a todo el mundo, profesionales. Van detrás tuyo, van detrás nuestro. Lo que quieren es tener un control absoluto, poder controlar lo que haces, poder controlar lo que tienes, poder controlar cómo te mueves. Si estás en contra de este gobierno, van a ir detrás tuyo. La ley de estadística del Estado. Esto le da un poder irrestricto al INE. El INE es el único que puede certificar quién tiene estadística oficial. Solo en base a las estadísticas oficiales del INE se puede manejar todo. ¿Pero por qué es peligroso? Atenta contra las autonomías. Y ellos dicen que no van a ir detrás de ti. Pero los asambleístas del movimiento al socialismo nos han dicho claramente ayer en el Senado que quieren ir detrás de él. Quieren usar esos datos para perseguirte. Pero además se viene el censo. Y el censo significa dos cosas: distribución de recursos, distribución de escaños. Quieren controlar cómo se van a manejar los recursos, qué municipios tienen plata y quiénes no, y cómo vamos a escoger a nuestros diputados para la siguiente elección. Tenemos que estar en alerta. Es un paquete de leyes, no es una sola ley. Hay que trabajar por Bolivia, hay que evitar que vulneren nuestros derechos. Porque ahí aún no se culminó con la implementación del socialismo, llegando a tal punto catastrófico, aunque sabemos que eso quieren hacer y ya se está en camino y proceso de cambio a ese horrible sistema. Pero sí se puede observar la situación de los demás países socialistas. Comencemos tomando el ejemplo de Nicaragua, donde solamente hay miseria, pero los defensores del socialismo siempre ponen excusas, como ser que antes no era un país rico y solamente por eso no funcionó. Entonces tomemos el ejemplo de Cuba, que antes era uno de los países más ricos del mundo, aunque ahora solamente hay pobreza y decadencia por culpa del socialismo. Pero la excusa que ponen para justificar que no funcionó es de que no tiene los suficientes recursos naturales. Entonces tomemos el ejemplo de Venezuela, que también era uno de los países más ricos, pero además sí tiene recursos naturales, aunque ahora gracias a la mediocridad del socialismo solamente hay miseria, teniendo más de un 95% de pobreza y una devaluación de su moneda más de 1 millón de bolívares por cada dólar americano. Aunque la excusa que siempre le ponen los mamertos es del famosísimo bloqueo. Aunque eso es muy irónico, porque culpar a algún bloqueo es aceptar de que el libre comercio entre países es bueno. Y si el socialismo realmente fuera mejor, entonces no debería afectar ningún bloqueo. Pero ya, digamos. Entonces, tomemos otro ejemplo, como ser Argentina, un país que llegó a ser el más rico del mundo. Y cuando se comenzó a implementar estas ideas pro Estado, aún era el quinto. También tiene muchísimos recursos naturales y no tiene bloqueos, pero por culpa del socialismo solamente hay miseria, llegando a tener más del 50% de pobreza, 7 de cada 10 argentinos sin comer bien y una mega hiperinflación que devaluó y sigue devaluando al peso argentino, siendo ya la segunda Venezuela. Pero la excusa que le ponen es que no tienen el suficiente poder para desarrollarlo, aunque el socialismo controle tanto el poder ejecutivo como el legislativo a gana y gusto. Pero todavía hay algunos jueces y fiscales independientes en el judicial. Entonces tomemos el ejemplo de Corea del Norte, donde el gobierno a la cabeza de los dictadores tiranos de la familia Kim pueden hacer y deshacer lo que quieran a gana y gusto, pero solamente hay miseria y las personas ahí tienen una triste vida mediocre, sin derechos ni muchísimo menos libertades. A diferencia de su hermano y vecino Corea del Sur, donde gracias al capitalismo hay riqueza y prosperidad. Pero, ¿y ahora cuál es la excusa que le ponen para justificar la ineficiencia del socialismo? Pues la excusa que le ponen es de que Corea del Norte no tiene los suficientes aliados. Entonces tomemos un último ejemplo. Un lugar que no era industrializado ni capitalista porque era feudal, pero sí tenía algo de riqueza. Por su extenso territorio tenía muchísimos recursos naturales. Obviamente no tenía bloqueos porque era imposible hacerlo, y tenía varios aliados por los lugares que conquistaba y dominaba, inculcando su influencia, así como una especie de colonias. Y por todo eso podían hacer y deshacer a gana y gusto lo que quisieran. Pero aún así el socialismo no funcionó. Ese lugar era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas,
o más conocida como simplemente la Unión Soviética. La Unión Soviética únicamente era potencia en lo militar, pero ahí la vida era pésima para todos, menos para los gobernantes, ya que no podían gozar de ningún lujo ni privilegio, no se respetaban los derechos y no había libertad. Las personas, si es que no vivían en cabañas inestables y tenían la suerte de vivir en alguna ciudad principal, solamente eran tristes edificios grises, feos y fríos. Tenían a todas las personas controladas, incluso llegando a tenerlas entre muros y armas. Y eso sin mencionar todavía las terribles masacres constantes o los terroríficos gulags, que eran horribles campos de concentración donde el Estado encerraba a los que pensaban diferente o a los que no les agradaba. Todo eso fue el nefasto legado que dejaron Karl Marx y Friedrich Engels, el cual es considerado por una gran mayoría como el único socialismo. Pero la realidad es de que hay otro tipo de socialismo, el cual fue creado por John Maynard Keynes. John Maynard Keynes era un tipo que apoyó el fascismo de Benito Mussolini y de Adolf Hitler. John Maynard Keynes dijo que el sistema de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas era el ideal, pero su problema era de que fue aplicado al puro estilo de la violencia judía. John Maynard Keynes creía que los terremotos y las guerras supuestamente podían llegar a generar riqueza. O también decía de que todo lo bueno es robado y todo lo nuevo es malo. Y la ideología socialista que creó se llamaba keynesianismo. El keynesianismo consiste en aumentar el gasto público, aunque eso haga un déficit fiscal, elevar la emisión monetaria, aunque eso provoque inflación, control total del Estado a la producción y los precios. Aunque al controlar qué se debe hacer o qué no se debe hacer, cuánto se debe hacer, qué se debe usar o consumir y cuánto debe costar, hacer eso solamente genera escasez. Además de castigar el ahorro y las inversiones, lo cual provoca de que los negocios ya no tengan cómo ser financiados, por lo cual quiebren y hagan desempleos masivos, así aumentando la pobreza. Un claro ejemplo de keynesianismo es Argentina, desde Juan Domingo Perón. Creo que según se puede ir observando, vamos a tener que volver a la época de andar con el alambre de fardo en el bolsillo. Eso de la leña que ustedes me aconsejan, ¿por qué no empiezan ustedes a darla? Con referencia a los especuladores, el gobierno está decidido a hacer cumplir los precios, aunque tenga que colgarlos a todos. Hasta ahora he empleado la persuasión. En adelante emplearé la represión. Quisiera Dios que las circunstancias no me lleven a tener que emplear las penas más terribles. Hasta Mauricio Macri. Elegimos el camino del cambio con gradualismo. Aunque actualmente está en medio del socialismo marxista, radical y extremista. Van a tener oportunidad de compararnos con Venezuela y con el infierno y con todas las otras cosas, pero con algunos aspectos progresistas por las alianzas y promesas que tuvieron que hacer para llegar urgidamente al poder utilizando a los progres súbditos como escaleras y luego desecharlos, así como también se hizo en Bolivia pero con los indígenas. Y esos fueron los tipos de socialismo que hay, pero ya no les hablaré mucho más del keynesianismo, ya que el marxismo es más peligroso, porque aunque el keynesianismo sea un sistema en el que se aumente el gasto público y el Estado controle todo, generando así crisis, el marxismo es muchísimo peor, ya que el gobierno directamente llega a expropiar y adueñarse de todo. Además de que el marxismo fue implementado en más ocasiones por varios dictadores y tiranos, desde el socialista más odiado, que es Adolf Hitler, hasta el socialista por algún motivo más amado, que es Ernesto Che Guevara, un cínico sanguinario. Y que por cierto, sí, Adolf Hitler
sí era socialista. De hecho, nazi significa nacionalsocialismo. Pero en general, el fascismo es una alternativa más que parte del socialismo, ya que en la misma doctrina fascista se dice que todo tiene que ser pro-estado y totalitario. Además que Benito Mussolini pertenecía al Partido Comunista, pero tuvo diferencias con algunos otros miembros y por ello decidió crear su propia rama. Además de que Adolf Hitler tenía como ídolo y gran inspiración a Joseph Stalin, quien por cierto mató a muchísimas más personas que Adolf Hitler. Pero los nazis se enfrentaron en guerra contra los soviéticos porque no se pusieron de acuerdo, ya que ambos querían el total poder absoluto para controlar. Y ese hecho es como que, por ejemplo, yo tenga como jugador favorito de fútbol a Cristiano Ronaldo, pero un día esté en una final y me toque jugar contra él. Obviamente, si es que le puedo ganar al bicho, mejor para mí, porque así yo voy a ser el campeón. Por más fan de él que haya sido, si es que compito contra él y le gano, pues obviamente lo voy a hacer, porque así yo estaría en primer lugar. Pues algo así es lo que ha pasado con los nazis y los soviéticos, ya que nos querían dominar y controlar todo. Pero ya comenzando a finalizar el tema, en conclusión, hay que ver al socialismo y al comunismo como una trampa para ratones. El queso o la comida representa el comunismo. Y pues esa comida podría ser algo no muy bueno o que incluso esté echada a perder, pero te da antojo llegar hasta eso. Pues lo mismo pasa con el comunismo, que es una muy mala idea, pésima, que no trae progreso ni avance y de hecho es retroceso, pero supuestamente sería algo armonioso y por eso puede sonar atractivo. Pero por otro lado está la estructura de la trampa asesina en sí, que representa el socialismo, que literalmente te deja sin libertad y te consume la vida. Pues el socialismo es así, un sistema de dominación y destrucción que por su mediocridad solamente trae decadencia, pobreza y miseria. El socialismo no es una ideología ni un sistema que beneficie al trabajador o a la clase obrera. Es un sistema que solamente beneficia a los gobernantes corruptos, dictadores y tiranos surgidos de tener todo el poder absoluto totalmente para ellos. De esta ideología y sistema económico, político y social, dentro de los que la apoyan, solamente puede haber dos tipos de ellos, los tontos y los malos. Los malos son en la mayoría los gobernantes y políticos corruptos que quieren todo el poder absoluto totalmente para ellos, convirtiéndose en dictadores tiranos. Y por otro lado están los tontos, que puede ser que tengan las mejores intenciones del mundo, pero no conocen realmente lo que es el socialismo, así que se dejan engañar teniendo la esperanza de algún día poder llegar al comunismo. Y son en la mayoría de los casos quienes simplemente son utilizados como escaleras para que apoyen a los socialistas. Si tú eres socialista porque crees que hay muchísima desigualdad, te imaginas que la riqueza está en manos de unos pocos y quieres equidad, por lo que apoyas a que el socialismo quiere expropiar y nacionalizar, pues déjeme decirte que al nacionalizar las cosas no se vuelven de todos, porque cuando son privatizadas realmente son del pueblo, de personas como tú y yo, que tienen sus propiedades o negocios y que cualquiera puede tener y triunfar con ello con esfuerzo. Pero cuando algo se nacionaliza, en realidad se estatiza y pasa a estar en poder de únicamente los gobernantes y no del pueblo. O tan solo piensen en las cosas que están nacionalizadas. Tú no las manejas ni decides sobre eso, es el gobierno quien dispone a su gana y gusto. ¿Y recuerdan la frase que les dije que haría alusión? Si a ti realmente te molesta el hecho de que la propiedad, la producción y la riqueza esté concentrada en manos de unos pocos, pues no deberías apoyar al socialismo en lo absoluto, porque si te fijas bien los 10 puntos en los que consiste y de lo que realmente se trata el socialismo, te darás cuenta de que todo pasa a estar en poder del Estado, y lo que supuestamente estaba en manos de unos pocos, quienes son los que trabajan y merecidamente reciben beneficios con mucho esfuerzo por ello, ahora sí realmente pasa a estar en manos de muchísimas menos personas, quienes son los gobernantes. El socialismo no reduce la pobreza, elimina la riqueza, que es muy diferente.
O por último, si es que apoyas al socialismo creyendo que el capitalismo dañó la naturaleza arruinando el planeta, déjame decirte de que el socialismo no corregiría ni arreglaría eso. De hecho, podría empeorarlo. Ellos secaron el mar de Aral, provocaron el desastre de Chernobyl, incendiaron el Amazonas para repartir tierras a cambio de votos y apoyo. Y para los que compartieron esto de Ralph el Conejo y culparon al capitalismo, deberían saber de que los socialistas, fuera de los daños nucleares que causaron, también maltrataban animales como cerdos o simios y otros para hacer experimentos como veneno y utilizarlos en las guerras, como por ejemplo la Guerra Fría. De hecho, todas las especies piensan en beneficio de la suya, como los leones que cazan a otras especies en beneficio de la suya, o los castores que también hacen sequía, sobre todo en los ríos, para armar sus fuertes. Y de hecho, los humanos somos de los únicos que pensamos en el bienestar de las otras especies, y hasta el capitalismo ayuda en varias ocasiones beneficiando para eso, y obviamente para la nuestra también, mejorando la vida y las condiciones de la humanidad, a diferencia del socialismo que mató a más de 150 millones de nuestra propia especie, y cada día se acerca más a los 200 millones. Además de que en el socialismo la producción seguiría de todas formas, solamente de que en el socialismo la producción estaría en el poder del Estado, con el control total de los gobernantes diciendo qué, cómo y cuánto hacer, mientras que en el capitalismo la producción estaría en manos del pueblo, estando basada principalmente en la propiedad privada, funcionando con oferta y demanda, donde uno es libre de decidir o no de hacer y consumir, porque así funciona el mercado, que es el proceso de cooperación social donde los individuos hacen transacciones voluntarias. Pero en fin, vimos de lo que se trata y consiste el socialismo y el comunismo, además de las veces en las que se lo aplicó. Además, lo hicimos usando datos y no relatos. Pero en fin, espero de que este video les haya sido útil, que se hayan informado y les haya gustado. Nos vemos, se cuidan y hasta el próximo video. No se olviden darle like,